Amigos, siempre es un honor estar en esta tribuna y la verdad que para mí es un gusto especial poder compartir estas reflexiones con todos ustedes y seguramente luego de las mismas intercambiaremos y si nos da el tiempo estaría bueno quizá, presidente, si quiere abrirse una ronda de intervenciones, preguntas, la verdad que sería muy interesante para poder intercambiar. Les propongo esta charla sobre la recesión democrática en América del Sur, y ya con el título estoy dando una especie de respuesta. El año pasado la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política nos invitó a sus miembros al congreso que se desarrolló aquí en Montevideo, bajo el lema de hablar de América Latina, una pregunta era si había una recesión democrática. Y como el tema de la democracia ha sido de mi interés desde mis estudios de grado y lo he seguido en la evolución, me interesó preparar un trabajo para ese congreso y presentarlo, y si lo aceptaban había que exponer, y bueno, tuve la suerte de que así fuera y lo expuse, y en estos meses que han pasado lo he venido actualizando en función de las realidades que se han venido dando en nuestra América del Sur. Comencé tomando un trabajo de un politólogo polaco, bastante conocido, Adam Przeworski, que escribió este libro que es muy bueno, es un libro chico de 200 y pico de páginas, que se llama justamente ¿Qué esperar de la democracia? Los límites y las posibilidades del autogobierno, si es posible que exista el autogobierno. Entonces, para responder esa pregunta que planteaba el Congreso, si había una recesión democrática en América Latina, tomé como base teórica este trabajo, y luego como base empírica un recorrido por algunos indicadores que marca el trabajo teórico de manera de responder si estábamos o no ante una recesión democrática. Entonces, lo primero que hay que hacer es precisar los términos, decir, bueno, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de recesión democrática? Estamos hablando, por ejemplo, de partidos políticos debilitados. Si partimos de la base de que los partidos políticos son la base de la democracia, bueno, tenemos partidos políticos debilitados en Norteamérica. Hay presidentes que llegan al cargo sin pasar por las urnas. Hay percepción de corrupción entre los ciudadanos. Hay confianza en los parlamentos, hay confianza en los partidos políticos. Y acá me planteé hacer además dos cortes, porque el tema, por supuesto, es muy amplio y puede llevarnos a un análisis de muchos casos y de muchos temas que nos puedan hacer desbordar lo que pretendíamos hacer. Entonces los dos cortes fueron, bueno, vamos a centrarlo en América del Sur y vamos a centrarlo en el siglo XXI, es decir, lo que va de este siglo, cómo está nuestra América del Sur en estos indicadores. Bueno, el recorrido que hace Przeworski de los 200 años más o menos de democracia, es decir, bueno, la democracia está en un buen momento en el mundo, ha avanzado muchísimo, pero tiene aún pendiente algo muy importante, que es que debe mejorarse. Y ahí apunta a lo que es la calidad democrática. Habla de democracia sin ciudadanía efectiva, es decir, los ciudadanos van y votan, pero luego no ejercen controles, no participan, no actúan, y por lo tanto no tenemos una ciudadanía efectiva que aporte calidad a esa democracia. Y habla de 4 desafíos. Uno, que es para los gobiernos la incapacidad de generar igualdad socioeconómica. El segundo, una percepción de participación efectiva en la gente, es decir, la gente no participa, este dilema de la falta de ciudadanía efectiva. Un tercero, hacer que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer y no hagan lo que no tienen que hacer. Y el cuarto es equilibrar el orden en la sociedad, pero tampoco meterse y no interferir en los asuntos de la sociedad. Lo ve como algo positivo las promesas electorales en las campañas, porque dice, bueno, cuando hay una campaña electoral, cuando hay la posibilidad de cambiar un gobierno, eso genera esperanza y genera la oportunidad de un cambio y fortalece a la democracia. Tenemos que tener una democracia con igualdad social y económica, y dice, es un misterio que a pesar de que no se dé la igualdad social y económica, la democracia sigue existiendo, y ese es uno de sus desafíos. Pero lo que sí tiene que existir siempre, absolutamente siempre, para que podamos hablar de democracia es la igualdad política. Porque si no hay igualdad política, entonces no estamos ante una democracia. Y
la mayor reforma que hay que hacer, dice Przeworski, y creo que también es la base por la evidencia empírica que vamos a ver, es cerrarle el paso al dinero en la política. Y va a hablar de la plaga de la democracia. La plaga de la democracia es cuando el dinero se mete en la política y corrompe a quienes están en ella. Los gobiernos electos deben representar a todos, incluso a los que nos lo votaron, y ese es el ideal del autogobierno. Hemos visto variedad de casos y es bueno también reparar en que aquí estamos analizando América del Sur, pero también en Europa, en Estados Unidos, se dan situaciones en las cuales se generan situaciones donde tenemos candidatos que saben que no van a ganar, entonces hacen campañas donde prometen cosas que saben que no van a cumplir, pero que tienen una cantidad de votantes que los acompañan. Entonces quienes ganan, que no prometieron a veces algunas locuras, tienen que reparar y tener en cuenta a todo ese electorado que sí acompañó a esos candidatos extremistas, digamos, y que para representarlos y que se dé este ideal de autogobierno, para que todos se sientan que son partícipes de la democracia, quienes gobiernan tienen que tener en cuenta a esas personas, a esos votantes. Por supuesto que requiere de orden en las calles, y si bien dice hay una especie como de discusión superada sobre el rol del Estado, aunque hay discusiones actuales, igual la democracia hoy está en un estadio en el que el tratamiento igualitario ante la burocracia hace que todos nos sintamos bajo un régimen democrático. Hay un doble rol para el pueblo, como sujeto político que es canalizado y organizado por los partidos políticos, y luego como fuente de autorización para gobernar. ¿Qué hace creíble el mito del autogobierno? ¿Qué hace creíble aquello de que podamos sentirnos de que estamos gobernando? Bueno, las elecciones competitivas. Si los ciudadanos podemos participar de los procesos electorales que son limpios y competitivos, bueno, en definitiva estamos gobernando. Hace una regresión desde 1788 hasta el año 2000, donde demuestra que el 80% de los gobiernos fueron reelectos. Entonces dice, bueno, entonces esto es democrático, porque si en definitiva quienes gobernaban fueron reelectos, bueno, dice, pero el solo hecho que se sometan a salir de gobierno si pierden, eso es válido y eso es lo democrático. Y es allí donde, por supuesto, se debe reparar en que quienes estén en los gobiernos y no lleven adelante elecciones limpias, competitivas, o no estén dispuestos a entregar el poder, bueno, allí por supuesto vamos a hablar de que no hay democracia. Esa es la conclusión. Las elecciones competitivas tienen que terminar con quien perdió entregar el poder, y en las elecciones libres y limpias la sirena de la democracia. Acá hay una conexión con otro politólogo, este es el italiano Gianfranco Pasquino, que en un libro La oposición en el año 97 decía que para que exista realmente un buen funcionamiento democrático tiene que haber una conexión en la oposición que permita que tenga chances reales de acceder al poder. Entonces, tenemos democracias actuales que implementan ese ideal de autogobierno. Tenemos algunos conflictos inevitables. Por ejemplo, tenemos partidos políticos que organizan esos conflictos inevitables que se dan en la sociedad. Y concluye, a los países les va mejor cuando los gobiernos trabajan, obviamente, por el bienestar de la gente. Hay una libertad ejercida en derechos específicos, pero con condiciones también específicas. Y acá hay un capítulo que no me quiero extender, pero el aspecto de los derechos. Vemos una demanda incesante de derechos, pero a veces no se canalizan o no están especificados, y todos los derechos se transforman en definitiva en una especie de bandera política que es retroalimentada por la propia política. Y hay una especie como de competencia a ver quién promete o quién otorga mayores derechos sin pensar después en cómo se van a cumplir los mismos. Eso también tiene una retroalimentación negativa, porque la ciudadanía demanda, los políticos proponen derechos que después no se cumplen, y eso genera también ese desgaste y ese círculo vicioso en la política. Dice, no podemos ser tolerantes ante la desigualdad política. Es una de las, digamos, intolerancias que tenemos que llevar adelante. No se puede ser tolerante ante la desigualdad. La desigualdad política es la que permite un punto de partida para que la democracia pueda existir.
tiene un escepticismo en cuanto a la ampliación de la participación política. A veces escuchamos como respuesta a estos diagnósticos que lo mejor es ampliar la participación política, profundizar la participación y que ese es el resultado. Jaworski dirá que no, en realidad es escéptico en eso porque, así como muchos teóricos críticos de la democracia directa dicen, bueno, en realidad es imposible que todos los ciudadanos participen todo el tiempo, todos los días, decidiendo sobre todos los asuntos. Es imposible. Entonces, él prefiere y sugiere concentrarse en mantener y en consolidar las elecciones como libres y limpias. Ahí también hay una coincidencia con otro politólogo italiano, Giovanni Sartori, que falleció hace poco, que decía que es una especie de recaída infantil pensar que la participación política, conforme una democracia directa, podrá solucionar los desafíos de la democracia. Tiene que haber, por supuesto, crecimiento económico con igualdad, hay que cortarle el paso al dinero en la política, tienen que darse cambios de gobierno, tiene que haber confianza en los parlamentos y confianza en los partidos políticos. Y aquí le traje algunos datos que tienen que ver con la situación de América del Sur. Una aclaración también, si bien este corte, como les digo, es de América del Sur, no escapa a esta realidad otras regiones del mundo. La política está viviendo, por ejemplo, esto lo podríamos ampliar a América Central, lo podríamos ampliar a toda América Latina, incluir a México, pero también hay otros países, por ejemplo, donde los partidos políticos están sufriendo o han sufrido determinadas situaciones en las que han perdido su poder o han perdido la realidad o la estabilidad que mantenían. Y muy breve seré con esto. En Francia, por ejemplo, lo vimos con el ascenso de Macron, lo vimos en España con la emergencia de Ciudadanos y Podemos, es decir, los partidos tradicionales que eran el sustento del sistema de partidos, fueron desafiados y perdieron en manos de partidos emergentes o de partidos inexistentes. O sea, Macron, un año antes de ser presidente, formaba un partido, ponía un partido que se llamaba En Marcha y tiró por tierra republicanos y socialistas que hacía décadas que se mantenían en el poder alternando. Entonces, eso también de alguna manera está demostrando algunas situaciones. En este análisis y preparando esta charla he llegado a hacer una especie de proyecto de hipótesis que se lo quiero transmitir y está bueno quizás que podamos intercambiar. Es algo que todavía no lo tengo estudiado, pero que estaría bueno sentarse a mirarlo. Pero si uno ve lo que pasó en Francia, lo que pasó en España, ¿no?, con el PP y el PSOE, sobre todo el PSOE más castigado, lo que pasó en Italia en la década de los 90, siempre atrás de esos casos, y no digo que sea una hipótesis demostrable ya, pero por lo menos es una evidencia que aparece ahí, siempre está el fenómeno de la corrupción. Se han dado procesos de corrupción muy grandes que han terminado con los partidos que estaban establecidos. Bueno, no los quiero aburrir con cifras, pero el crecimiento del Producto Bruto Interno de los países de América del Sur en lo que va del siglo XXI, todos más o menos arrancaron con algo de crecimiento en los años 2000, para terminar con un buen crecimiento en el 2015, excepto en algunos casos como el de Venezuela, que llegó a tener tasas de crecimiento de 10%, terminó, por ejemplo, en 2015 con una recesión de 5,7%. Además, todos los países de América del Sur redujeron su desigualdad, a excepción, otra vez, de Venezuela, que los datos que hay para Venezuela no son muy recientes. El último que pude encontrar fue del año 2005, donde tenía un 52,36%. Crecimiento e igualdad. Bueno, este politólogo que les mencionaba dice que otras formas de gobierno tampoco mejoran estos números, ¿no? Otras formas alternativas a la democracia tampoco mejoran estos números, pero tampoco eso puede ser una excusa para que la democracia no los mejore. Percepción de corrupción. Esto es del año pasado, según datos, esto es una tabla que elaboré con datos de Transparencia Internacional. Los mejores de la clase, Uruguay y Chile,
en el lugar 23 del ranking mundial Uruguay y Chile en el lugar 26. Los peores de la clase, Venezuela en el lugar 169 y Paraguay en el 135. Y este es un comparativo, no sé si se llega a ver, pero ahí lo que quise hacer es comparar con, por ejemplo, con el año pasado, donde Uruguay estaba mejor. Marqué en rojo, si ven, no sé si se llega a ver ahí. El ranking 2017, Uruguay, como les decía, está en el lugar 23, pero en el 2016 estaba en el 21, o sea que cayó 2 lugares en cuanto al índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional. Chile también cayó del 24 al 26. Mejoró, como pueden ver ahí, notablemente Argentina, del 95 al 85, cae en Brasil, cae Colombia y mejora Perú, Bolivia y Ecuador, pero por supuesto que están bastante mal en la tabla, pero mejoran respecto al año anterior, y empeoraron Paraguay y Venezuela. Y lo que hice fue hacer un promedio. Bueno, si tomamos estos países de América del Sur, ¿en qué ranking estarían en su conjunto? Hoy estaríamos en el lugar 95, muy abajo. El año pasado estábamos o mejor dicho, en el 2016, estos son datos de 2017, estábamos en el lugar 93. Y ahí también lo que les quise traer es, bueno, dónde están ubicados los mejores o quiénes son los mejores y cómo estamos comparados nosotros. Y allí, bueno, como podrán ver, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur, están en los primeros lugares. De las Américas, esta conceptualización regional la hace la propia Transparencia Internacional. De las Américas, el mejor Canadá, en el 8º lugar. Luego viene Estados Unidos en el lugar 16 y nosotros en el lugar 23. Lo que hemos tenido también, si miramos, bueno, esto es percepción de la corrupción, bueno, ¿qué ha pasado en nuestra América del Sur? Lamentablemente, si repasamos todos los países, vemos que en todos los países de nuestra América del Sur tenemos situaciones en las cuales hay o procesamientos o exmandatarios que están presos o que están denunciados, o, bueno, como en el caso de Uruguay, un vicepresidente que tiene que renunciar por las acusaciones, y en otros casos algún otro tipo de denuncias, como por ejemplo Maduro, Santos, hasta Piñera tiene alguna querella en su contra. Otro de los ítems es, bueno, estudiar qué ha pasado con la titularidad del Poder Ejecutivo, es decir, hemos tenido presidentes que han llegado por el voto popular a la presidencia y se han mantenido en ella. Solamente en lo que va del siglo 3 países pudieron tener esta condición, que son los que están ahí: Chile, Colombia y Uruguay. Los otros 7 restantes han tenido presidentes que no han sido electos directamente por el pueblo. No me meto a discutir si está bien, si está mal, si es juicio político en Brasil, si lo que ocurrió en Argentina en el 2000-2001. Lo que doy es un dato de la realidad que dice, bueno, aquí hemos tenido, por ejemplo, Argentina, en 15 días 5 presidentes. Por supuesto que es una situación que no es normal para una democracia. Y lo ha pasado lamentablemente en el resto de los 7 países. He actualizado también lo muy reciente de Perú, ¿verdad? Con Pedro Pablo Kuczynski, y bueno, asumiendo el vicepresidente, también por las denuncias de Odebrecht. Confianza en los parlamentos es otro de los ítems. Bueno, ¿cuánto confían en los parlamentos? Acá lo que hice fue agrupar el resto de los países de América del Sur y poner a Uruguay separado para comparar. Podemos agrupar lo que es mucha o algo de confianza en los parlamentos. Vemos que para el año 2015 en América del Sur solamente un 27% confiaba en los parlamentos y un 72,7% no tenía ninguna confianza en los parlamentos. Para el caso uruguayo hay un 51% que sí confía y un 48,1% que no confía. Y lo mismo para los partidos políticos, que salen peor rankeados todavía que los parlamentos. Mucho o algo de confianza en América Latina no llega al 20% y para nada de confianza más del 80%. En Uruguay, para mucho o algo de confianza estamos hablando de un 38 más o menos, haciendo la suma rápida, y poco o ninguna confianza, más del 60% que no confían en los partidos políticos. Estos números salen de la encuesta de Latinobarómetro. Todos estos son fuente de Latinobarómetro.
Y luego, algo muy importante para el tema que estamos estudiando, ¿están satisfechos o no con la democracia los ciudadanos? También hice el mismo corte de países y me da que un 38,6% del resto de los países están satisfechos o muy satisfechos, pero más del 60% no están satisfechos con la democracia. Y en el caso de Uruguay tenemos un 71,7% que sí está satisfecho con la democracia, pero casi un 30% que no lo está. Entonces, algunas conclusiones. 7 de 10 países han tenido presidentes que no pasaron por las urnas para llegar a ese cargo. Hay una lluvia de denuncias judiciales. Estamos mal posicionados en lo que es el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Hay poca confianza en los parlamentos y menos en los partidos políticos. Entonces la pregunta, si estamos ante una recesión democrática en nuestra región, creo que sí, creo que la evidencia es notoria. Sartori dirá, con un poco de pesimismo quizás, dirán ustedes, o realismo, que a largo plazo la democracia está en peligro, porque en todo el mundo, porque en definitiva lo que se precisa es que los ciudadanos estén interesados en las cosas públicas y no lo están. Ese concepto de ciudadanía efectiva que dice Zagorski. Hay demandas crecientes, ¿no? Lo que comentábamos, demandas crecientes por parte de la ciudadanía, retroalimentada por los partidos políticos, por las organizaciones sociales, que son específicas a veces de determinada búsqueda de derechos, que no pueden ser cumplidas por los gobiernos y entonces tienen ese impacto en la calidad democrática y en la recesión. Hay una exportación de militantes de los partidos políticos hacia las organizaciones sociales. No es que la gente deje de participar, a veces deja de participar en el partido político y hay esa especie de mutación, como dice este politólogo francés, Rosan Ballon. No hay una declinación de la ciudadanía, sino un cambio de participación hacia las organizaciones sociales, que además retroalimentan esa demanda. Se hacen mayores las demandas y, por lo tanto, al no haber respuesta, se hacen mayores la percepción de la inacción de la política. Los peligros no solamente es que aparezcan ante esta realidad regímenes autoritarios, sino que se van generando condiciones para que emerjan liderazgos de corte caudillistas, outsiders, gente que no está en la política y que en ancas de criticar a la política, de criticar a los propios partidos políticos, bueno, prometiendo resultados inmediatos que se sabe que no son aplicables. Hay un ejemplo notorio en esto que es el de Donald Trump. Trump accede a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, pero lo hace a pesar del Partido Republicano. En realidad se presentaba igual, y si el Partido Republicano no lo apoyaba, se iba a presentar por afuera, prometiendo determinadas cuestiones que todavía está por tratar de cumplir. Y hay, por supuesto, un debilitamiento en las instituciones. ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo puede haber un camino de consolidación y de terminar con esta recesión democrática? Bueno, un camino puede ser de crear mecanismos de democracia directa en aquellos lugares donde no lo hay, o de mejorar donde lo hay. Por ejemplo, hay trabajos del politólogo David Altman que habla de esto. En definitiva, lo que hacen los mecanismos de democracia directa, sean referéndums, sean plebiscitos, es canalizar esas demandas de la sociedad que a veces se ven frustradas por la no representación parlamentaria o política. Hay que mejorar las instituciones de la democracia, empezando por los propios partidos políticos. Hay que fortalecer el sistema de elecciones para que sean libres y limpias, y hay que combatir la plaga de la democracia. Reitero este concepto porque me parece muy importante, que es la influencia del dinero en la política. Y esa sería la principal reforma a desarrollar por parte de los partidos políticos, por parte de los parlamentos y también por parte de la sociedad civil, que debe empujar, que debe reclamarle a los partidos, a los gobernantes, hacer ese tipo de reformas. Hay aspectos institucionales, procedimentales que hay que mejorar, pero esto será siempre una condición necesaria, pero no suficiente, pero sí, por supuesto que es urgente. Serán nuestros parlamentos de América del Sur, latinoamericanos, serán nuestros
nuestros políticos, serán nuestros partidos políticos, pero también seremos nosotros, en tanto ciudadanos, quienes tendremos la última palabra. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Algún comentario adicional? Elka. Permitían recordar algunas situaciones ocurridas en Italia previa a la emergencia del fascismo y a Alemania con otros cambios. Es decir, ¿cómo lo ves? Sí, el fenómeno europeo, la verdad que es algo bien interesante. Europa está sufriendo, por un lado, lo que es estas grandes olas migratorias que han llevado sumadas a la crisis económica, a una situación en la cual emergen determinados discursos que tienen un buen porcentaje de apoyo electoral. Austria creo que fueron 13.000 votos los que le faltaron para hacer gobierno. Entonces, yo creo que se van dando determinados caldos de cultivo que hacen posible la emergencia de los extremos. Tú señalás esos casos que son de derecha, también hay extremos por el lado populista, del lado, digamos, populismo de izquierda también. Lo que veo es eso, veo una situación económica compleja, con instituciones de la democracia europea que tampoco dan determinadas respuestas. Hay discusiones sobre la forma en cómo tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Ejecutiva del Parlamento Europeo toma determinadas resoluciones que por ahí no son aceptadas por el grueso, la mayoría de los ciudadanos de los países. Entonces hay un problema institucional, hay un problema demográfico muy importante y un problema, por supuesto, económico que viene con algunos pasos mejorándose. Pero en definitiva lo que hay es un terreno virgen, digamos, por parte de corrientes bastante extremas que ven justamente por la debilidad de los propios partidos políticos una oportunidad para proyectarse y tienen relativo éxito. Acabamos de ver en Italia que se ponen de acuerdo los dos extremos y van a nombrar, parece que esta semana, al primer ministro. Y si uno mira lo que es la proclama de la Liga Norte, que es claramente definida, habría que ir exactamente al fondo de las propuestas, pero definida como una cosa muy parecida, ¿no?, al fascismo, a la extrema derecha, y ve las proclamas del movimiento Cinque Stelle, ¿no?, 5 estrellas, que también hay que ir al fondo para ver e identificarlos. Son más bien, cuando veíamos la campaña italiana, una especie de promesas electorales de sí, vamos a darle pensión, vamos a aumentar. La semana pasada Curia hablaba acá de la renta universal básica, vamos a aumentar la renta a los que no, la tienen baja, se la vamos a duplicar. Todas propuestas que costaban miles y miles y miles de millones de euros, que no sabían de dónde se iban a sacar, y sacaron el 25% del electorado, un 4% del electorado. Y hoy esos extremos que nadie podría creer que pudieran acordar, terminan acordando y van a formar un gobierno, que vamos a ver cómo resulta eso. En definitiva, me parece que se van dando las condiciones para que aparezcan esos extremos y para que resulten cuestiones que no sabemos dónde van a terminar. Parecido ha pasado en Francia. O sea, si bien Macron ha encarnado determinados valores del Partido Republicano y hasta del Partido Socialista, cooptando gente de ahí, de alguna manera emerge como una propuesta distinta a también un extremismo de Le Pen, un extremismo de derecha, y una izquierda que se iba disolviendo en el propio gobierno.
Entonces, me parece que con estas situaciones se van dando, y con la debilidad de los partidos, con esta falta, digamos, de institucionalidad, se van dando el terreno fértil para que emerjan este tipo de inspiración, que no sabemos en qué puede terminar, porque en definitiva puede haber una corriente de entonación más de valores más liberales democráticos, estoy hablando solo de política, no de economía, a lo Macron, o pueden surgir cuestiones más como la italiana, que aparentemente el currículum del señor que va a ser primer ministro es muy bueno, es un académico, es una persona de leyes, pero que no se sabe dónde puede terminar. ¿Alguna otra propuesta, alguna otra consulta adicional o comentario? Bueno, de no ser así, agradecemos a nuestro compañero Fitzgerald por la solidez de su presentación y personalmente entiendo que es una presentación muy seria, con información basada en información realmente potente, y bueno, mis felicitaciones personales. Muchas gracias.